Las comunidades indígenas en México. México es un país con una gran riqueza cultural y étnica. Cuenta con varias decenas de etnias y nativos. Pero, ¿qué es un indígena? Un indígena es aquel perteneciente a una etnia que preserva las culturas tradicionales. Hace más de entre 30.000 y 20.000 años, los cambios climáticos hicieron que los nativos que vivían en Mesoamérica dejaran de ser nómadas y se establecieran de forma fija en lugares donde la tierra era más productiva. Hace más de unos 5.000 años aparece la primera civilización importante, los olmecas. Estos tallaban grandes piedras con la forma de sus dioses y gobernantes. Fueron los primeros cultivadores de maíz, tallaban grandes estelas y grababan en piedra sus conocimientos sobre matemáticas y astronomía. Los mayas recogieron el testigo de los olmecas hace 2.000 años y desarrollaron un imperio que aún hoy asombra por su legado. La arquitectura de sus ciudades y templos demuestra que tenían grandes conocimientos sobre matemáticas e ingeniería, pero también dominaban la astronomía y la agricultura. Las comunidades indígenas de México constituyen un conjunto social, pluriétnico y multicultural. Son portadores de identidades, culturas y cosmovisiones que han desarrollado históricamente. De acuerdo con el Programa Especial de Pueblos Indígenas, entre el 2014 y 2018, se estima una población de 15.7 millones de indígenas y existen 68 pueblos indígenas en consonancia con las 68 lenguas de las que son hablantes. De las poco más de 192.000 localidades del país, en 34.263, 40% y más de sus habitantes constituyen población indígena. Ahora bien, la encuesta intercensal 2015 añadió una pregunta para identificar a las personas que se autodescriben como indígenas. A partir de ella, se consideran 25.694.928 personas indígenas. En las últimas décadas, los derechos indígenas han exigido una defensa y protección basada en una diversidad y pluralidad cultural, pero al mismo tiempo han reclamado que se tome en cuenta la especificidad histórica de cada pueblo y comunidad, con la finalidad de hacer visibles situaciones que les permitan participar y tomar decisiones sobre el rumbo que desean seguir para el buen vivir y la satisfacción plena de sus derechos como personas, pueblos y comunidades indígenas. En nuestro país, a partir de las reformas del artículo número 2 constitucional de 2001, se sentaron las bases para una nueva relación del Estado con la diversidad cultural, la cual parte del reconocimiento jurídico de su existencia y de la necesidad inaudible de fomentar las relaciones respetuosas, en un plano de igualdad entre las distintas culturas que conviven en México. A pesar de la existencia de la normatividad anterior, la realidad muestra que la población indígena permanece en una situación de discriminación estructural, según datos registrados por la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, ENADIS 2017, ya que se reconoce que poco más del 49.3% de la población cree que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas y un 40.03% supone que la razón de su discriminación está directamente relacionada con su pertenencia étnica. Además, 20.9% asume que su principal problemática es la carencia de empleo y el 16.1% considera que es la falta de recursos económicos.
¿Cuáles son las comunidades indígenas existentes en México? En Baja California, Quiligua, Cochimi, Paypay, Cucapa y Kumiai. En Campeche, Ixil, Quiche, Canyobal y Quechí. En Coahuila, Kikapú. En Chiapas, Jacalteco, Mame, Tojobal, Caquiquel, Motociltreco, Lacadón, Tres, Celtrán, Soque, Totzil, Chol y Chu. En Chihuahua, Tarahumara, Pima y Tehuapa del Norte. En Durango, Tepehuán del Sur. En Guanajuato, Chichimeca. En Guerrero, Amusco, Mixteco, Mixteca Alta, Mixteco y Trapaneco. En Hidalgo, Nargo y Otome. En el Estado de México, Mazahuán, Oquiltreco y Mazatritzinca. En Michoacán, Purepecho. En Nayarit, Coda y Huichol. En Oaxaca, Mazateco, Zapoteco, Triqui, Guave, Chatino, Zapoteco Vallista, Zapoteco de Ixtlán, Chotal de Oaxaca, Zapoteco Sureño, Ixcasteco, Chocho, Mixe, Tacuate, Yucateco y Chimanteco. En Puebla, Mixteco, Mixteca Baja y Popoloca. En San Luis Potosí, Huasteco, Pame. En Sinaloa, Mixteco de la Costa y Mixteco Zona Mazateca. En Sonora, Guajiro, Mayo, Yaqui, Papago, Sedi y Tabasco Chotal. En Veracruz, Totonaca y Popoluca. Y en Yucatán, Maya. ¿Por qué son importantes los pueblos indígenas para la sostenibilidad? En primer lugar, según la FAO, los pueblos indígenas han sido de gran aporte para el progreso por su experiencia en gestión de ecosistemas, donde no solo aportan a la diversidad biológica, sino al patrimonio cultural y a la seguridad alimentaria. Al fortalecer los aspectos como la productividad y la agricultura, se promueve la reducción del hambre, productividad y agricultura que se ven fortalecidas por los sistemas y prácticas agrícolas generadas por los pueblos indígenas. Es por esto que la Organización de las Naciones Unidas, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establece como meta para 2030 duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, entre otros. Al fortalecer aspectos como la productividad y la agricultura, se promueve la reducción del hambre, productividad y agricultura que se ven fortalecidas por los sistemas y prácticas agrícolas generadas por pueblos indígenas. A partir del contacto y trabajo que han logrado con las comunidades indígenas, la FAO ha identificado diferentes maneras en las que estos aportan a la mitigación del cambio climático, protección de la biodiversidad, entre otros, de las cuales resalta las siguientes 6. Prácticas agrícolas resilientes al cambio climático. Los pueblos indígenas han desarrollado diferentes técnicas o prácticas agrícolas tales como la creación de terrazas, jardines flotantes, entre otros, que han permitido que sus cultivos al adaptarse a diferentes entornos sean sistemas más resistentes a los cambios de temperatura y fenómenos relacionados con el cambio climático. Conservación y restauración de los recursos naturales. La naturaleza y el medio ambiente son factores importantes para los pueblos indígenas, razón por la cual, al tener ellos prácticas de protección, conservación y restauración de la naturaleza, aportan a la mitigación del cambio climático. Alimentos autóctonos. La quinoa, la oca, la moringa son uno de los alimentos autóctonos de los pueblos indígenas. Estos alimentos han ayudado a la diversificación y calidad de la alimentación, ya que se caracterizan por un alto contenido de nutrientes,
Alimentos resistentes al cambio climático. Los pueblos indígenas tienden a encontrarse en entornos extremos, donde los cultivos que generan se adaptan a diferentes condiciones como la sequía, la altitud, inundaciones, entre otras. Estos cultivos pueden ayudar a hacer las producciones agrícolas más resilientes. Poseen el 80% de la biodiversidad del mundo. Al hacer una gestión sostenible, proteger y conservar la diversidad biológica, los pueblos indígenas están conservando uno de los aspectos esenciales para la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo, como lo es la biodiversidad. Se adaptan y respetan los recursos naturales. Los estilos de vida adaptados por los pueblos indígenas han hecho que las comunidades hagan una gestión sostenible de los recursos naturales que tienen a disposición. Con la identificación de estos aspectos, se han generado iniciativas que fortalecen no solo el tejido social, el patrimonio cultural y la biodiversidad, sino promueven un desarrollo sostenible en las comunidades y a grandes rasgos de los países. Educación de pueblos indígenas. La educación escolarizada en regiones rurales de México inició después de 1920, pero no estaba enfocada en los pueblos indígenas, sino en los campesinos y marginados, y buscaba incluirlos en el proyecto de unidad nacional. De acuerdo con el estudio, fue en 1978, en un contexto de reivindicaciones sociales y educativas promovidas por organizaciones profesionales indígenas, sociales y académicas, cuando se creó la Dirección General de Educación Indígena, organismo encargado de normar, supervisar y evaluar el sistema educativo bilingüe, bicultural, muy intercultural. Las dificultades que se presentan en el sector tienen que ver con la escasez de maestros bilingües, la presencia de alumnos que hablan diferentes lenguas en un mismo grupo, así como el aislamiento y la marginación de las comunidades donde habitan. ¿Cuántos indígenas van a la escuela en México? Según los datos de la Dirección General de Educación Indígena, las escuelas de educación indígena en México suman un total de 21.663, en educación inicial 2.150, en educación preescolar 9.547 y en educación primaria 9.966.